Una nueva edición de Rezá por mí. Estamos muy agradecidos con la federación que nos da el espacio. Estamos con la compañera Mónica Lerose. ¿Cómo andás, Moni? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eduardo Fernández Rojo a la derecha. Muy buenas tardes. Y a su lado el invitado especial de esta tarde, Esteban Gringo Castro. ¿Cómo andás, Esteban? Muy bien. Acá andamos. Quien les habla, Lucas Scherer. Empezamos un programa muy especial, como ustedes saben, ya lo tenemos allá en Pompeya, en su cuarto, su pequeño cuarto del santuario de Pompeya, al gran confesor, al cardenal, a Luisito Dri, que en breve nuestra productora Charo Romero lo va a estar conectando. En la operación lo tenemos al compañero Daniel. Muchas gracias por venir, Daniel, por estar ahí agitando el bombo. Qué lindo escuchar Rezo por Vos de Charlie y Spinetta. Siempre que lo escucho cuando arranca, ¿qué decís, Moni, Edu? Es un tema lindo, es un tema lindo. Rezo por Vos, qué potencia. Es el final de mi semana. Es el final de tu semana. Es el final de mi semana. Mirá. Es tener presente a Francisco, porque creo que es cuanto más cada vez que estamos en este programa, más presente está y más entiendo por qué él siempre nos pide que recen por mí. Y bueno, ahora la verdad que se junta el rock y la oración en ese tema. se junta el alma. El rock y la oración. Y el alma. Dios. Y La el fuerza. rock tiene alma también. Bueno, vos contabas la vez pasada el episodio que tuvieron, se le incendió el estudio, ¿no? La casa Charlie. Eso lo contó Charlie. El propio Charlie, Lo ¿no? contó Charlie. Bueno, ahí nos hace señas ya Charo que lo tenemos en línea al padre Luis Dri, al fray capuchino, el gran confesor, el cardenal desde septiembre del año pasado, que el Santo Padre, el Papa Francisco, lo hizo cardenal. Luis, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. Hola, Luis. Hola, Luis. Ahí vemos la imagen de Luis, pero todavía no sale el sonido. Ahí vamos a ver si nos escucha el padre. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. No, me parece que no lo vamos a poder enganchar. Luis, estuvimos con él el 1 de mayo. Hicimos la previa, te lo confesamos, Esteban. El 1 de mayo, el Día del Trabajador. Después de la movilización, algunos estuvimos. Yo estuve con los trabajadores de Cipreva, de Tela, de los periodistas. Y después de toda la acción, de pasar por el Monumento al Trabajador, nos fuimos a verlo allá a Pompeya, a su cuarto. Y Luis prepara con mucha dedicación el programa. Escribe su columna. A veces lee sin anteojos, Esteban, es increíble, con 97 años. No sé cómo hace este hombre. Así que ahí lo tenemos, ¿no, Charo? ¿Ya? Luis. Ahí dice que lo va a mandar al aire. ¿Qué decís, Moni? Ahí va. Ya lo tenemos. Luis, buenas tardes, ¿cómo andás? Muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bueno. Hola. Hola, padre, qué alegría. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Otra vez ya. Comenzamos de nuevo con mucha alegría este nuevo programa en la misma radio Grote. No olvidemos que el viernes pasado estuvimos tratando sobre la oración que nos prepara para el año 2025 con el tema Rezá por mí. Vean que el viernes pasado, por esta misma radio, San Francisco de Asís fue el centro de toda nuestra reflexión. Hombre extraordinario, desde el ángulo que se quiera mirarlo. Hoy seguimos admirándolo. Vean que el mismo Papa Francisco se ha interesado de tal manera que el 5 de abril próximo pasado recibió en audiencia privada a los franciscanos de Albernia, recordando los 800 años que San Francisco recibió las señales de la pasión.
eran 2 años antes de su muerte. Desde luego, es una oportunidad para recordar cómo San Francisco quedó conformado como el mismo Cristo pobre y crucificado. Pero no fue el único. Ustedes sabrán ya que el Señor, Dios nuestro Padre, a hermanos en la fe, los ha distinguido con estos privilegios de llevar las llagas. Por ejemplo, Santa Verónica Giuliani, Santa Catalina, el mismo Padre Pío Capuchino también, con el que yo estuve presente y lo conocí, con el que me confesé, con el que hablé, con el que estuve charlando, escuchando sus quejidos de dolor, porque sufría muchísimo, muchísimo. Todo esto lo hemos hablado el viernes pasado, pero hoy quiero, mis hermanos, hoy quiero recordar otra cara, quizás no tan linda, de esta situación que venimos hablando, de tantos crucificados que hay por el dolor, cuántos lastimados en su honor y en su fama, cuántos crucificados por el abandono en nuestros hospitales, por falta de personal, por falta de camas, cuántas cosas, cuántos marcados por la droga o el alcohol, o ambas cosas al mismo tiempo, porque vienen a charlar acá y bueno, me doy cuenta que está además de sujetos a la droga, también al alcohol. Sí. Cuántos crucificados por falta de trabajo en este momento. Nadie ignora cuántos están sufriendo, luchando y haciendo lo imposible para poder llegar a fin de mes. Cuántas familias marcadas por falta de diálogo, por la violencia. Sí, cuántos que perdieron lo más sagrado que tenían, que era su dignidad de ser humano. Cuántos crucificados espiritualmente y físicamente en esta guerra tan cruel, tan inhumana. Cuántos bebés, mis hermanos queridos, cuántos bebés asesinados antes de ver la luz. Y cuántos también, debo confesarlo, cuántos marcados por el desengaño, también por parte de nuestra Iglesia Católica, por no sentirse comprendidos, aceptados o marcados por la discriminación. Lo digo con dolor y con conocimiento, porque cuántos se han alejado porque dicen, para ver esto en la iglesia, mejor no piso más una iglesia, sí, o no hablo con un cura. Sí. Quienes se han alejado de la iglesia, miren que es cierto esto, se han alejado de la iglesia, pero no de Dios, porque Dios es Padre de todos. Mis buenos hermanos, cómo desearía recibirlos con los brazos abiertos y decirles a todos estos que se han alejado, nos hemos equivocado, yo soy consciente, porque hemos presentado una iglesia elitista,
y no una iglesia donde hay lugar para todos. Por tantos errores, mis hermanos, por tantas equivocaciones, les pedimos, yo en nombre de mis hermanos, pedimos perdón, pedimos misericordia. Y así podemos seguir hablando de tantas otras cosas, de tantos crucificados. No sé lo que ustedes escuchan, lo que piensan, qué Luis, dirían de todo esto. Luis, muchas ¿Qué gracias. exagero? Luis, ahí te escuchamos. Estamos para explicarle a todos los oyentes que recién se conectan que la prédica que acabamos de escuchar es de Luis Drí, del cardenal, que está en el santuario de Pompeya, aquí en la capital, en Avenida Sáenz y Esquiú. Ahí es donde reside el padre Luis, que es cardenal, es fray capuchino, y nos acaba de hablar de las heridas. Y Mónica te quiere hacer una consulta. Mónica, adelante. ¿Qué tal, padre? Ya nos saludamos antes, ¿no? Pero me dejaste pensando en algo muy fuerte, en esto de que tenemos que entregarnos, porque acaba de expresar, desearía recibirlos con los brazos abiertos. ¿Y cómo podemos recibir nosotros con los brazos abiertos? Porque a veces no abrimos los brazos. No abrimos el corazón, no abrimos los oídos, ni siquiera para recibir a los demás. Y bueno, ¿qué nos aconsejás, no? ¿Cómo podemos recibir con los brazos abiertos? Mirá, me parece a mí que lo mejor es reconocer estos errores y no quedarse encerrado en nuestras sacristías, en nuestras iglesias. Saber que la iglesia de Jesús es una iglesia servidora. No vino para que lo sirvan, vino para servir a todo el mundo, no para ser servir. Yo creo que esto tenemos que reconocerlo y decirlo con toda claridad cuando alguien se acerca, enfermo o no, decirle, mirá, tú te alejaste por culpa mía, porque es cierto. ¿Cuántos han dicho, no piso más una iglesia, no piso más, porque para ver lo que veo no me sirve para nada? Yo creo que esto sería la forma de abrir el corazón y el cariño, y cuando llegan, escucharlo, no con los oídos solamente, escucharlo con un corazón de padre, de hermano, de amigo, que quiere estar en su lugar. Me parece que es por ahí la cosa. Luis, Hermoso. estamos con Luis Drí, el cardenal capuchino de Pompeya, ¿Cómo? de 97 años de edad. Luis, ¿estás escuchando bien? ¿Nos estás oyendo? Bueno, Luis, le doy la bendición como siempre. dale, danos la bendición, dale, vamos cerrando, bárbaro, Luis. Bendiga y los guarde, les manifieste su divino rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva a ustedes una mirada llena de bondad, aleje todo mal, les conceda fortaleza, les conceda alegría y les conceda aquel corazón amplio para escuchar y recibir a todos. Que el Señor los bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta siempre, un abrazo a todo el mundo. Chao. Abrazo, padre, gracias. Se pasó por rezar por mí la participación especial de Luis Drí. Gracias, Luis. Vamos con el tangazo, vamos con la medallita de Pompeya. Un tango que tenemos, un clásico, Esteban. No sé si lo conocés, este tango. Sí. Escuchá, ahí viene sonando. Ahí lo largó Daniel, ahí lo largó. Vamos con la...
alma nacional, te llevo siempre conmigo. Seguimos en Rezá por mí en un viernes especial, Mónica, Eduardo, porque vino un invitado que se vino ¿de dónde vino este hombre? Mónica, desde Eduardo. desde muy lejos y Nah, muy cerca. No tanto. Bienvenido. Esteban Gringo Un Castro, amigo de la casa. de la federación, porque De la amigo mío vida. no es. De la vida y de camino. De camino, la vida. Pero cosa, él ¿eh? le pedí, Contá. acá Charo vino a pedirle cómo lo presentamos y dijo militante. Nada más, militante. Pero Esteban el Gringo Castro lo presento como fundador, uno de los fundadores de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el sindicato de los trabajadores que no tienen derecho, pero que luchan denodadamente y de la mano de la Virgen y de la mano de Dios por tener esos derechos que aquellos trabajadores que reciben tienen un recibo de sueldo, están bajo convenio, lo tienen, ¿no? Esa es la tarea que es muy conocido Esteban, su esposa es intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y bueno, está acá en el estudio. Esteban, gracias que viniste. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Lo escuchaste al padre Luis? Sí. ¿Qué te genera? Y hay que quedarse callado escuchando. Digamos. No. A mí, bueno, ustedes pudieron hacer preguntas. A mí no me sale preguntarle nada. Digamos. Es una cosa de... Tiene una actitud... bueno, es la capacidad de predicación que tiene, ¿no? Entra lo que dice. Por lo menos a mí me pasa eso. Sí, Lo sí. vengo escuchando todos los programas que pude. ¿De verdad? ¿Escuchaste Sí. ya Rezá por mí? Sí, nada. y me gusta el programa, por eso vengo. Claro, sí. Gracias. Y bueno, Luis Drip es para un hallazgo a través de ustedes, ¿no? Sí. Porque no es un cura tan conocido, pero bueno, con 97 años el Papa lo nombra cardenal y además fue el confesor del Papa. O sea que tiene esa chapa, digamos, Sí. pero con una humildad impresionante. Plantea lo que de alguna manera venimos planteando desde la fundación anterior a la UTEP, en el 2011, que fue la CETEP, ¿no? Claro, tenés razón. Primero fuimos la CETEP, después pasaron varios años, casi 8 años para que se construya la UTEP. Y Que debuta, siempre debuta en un hecho muy de la fe y muy callejero. Yo me acuerdo de los Cayetanos, muchos quizás se acordarán, Sí. que los medios de comunicación los habían apodado los Sí. Cayetanos, ¿no? ¿Te acordás? Sí, eso ya fue en el 2016. Claro, O sea, ya 4 o más, 5 años después. más acá. Algunos tuvimos la posibilidad de ir al Vaticano a participar del primer encuentro de movimientos populares que se hizo en el Vaticano con el Papa Francisco. Claro, El histórico. primer encuentro de la historia, digamos, Histórico. del Vaticano. Mm. Entramos con un carro de cartonero a la basílica. Que ya había sido, si mal no recuerdo, Edu, Mónica, se acordarán que el Papa cuando llega, se hace la celebración 19 de marzo, Día de San José, está Sergio Sánchez, me Claro. acuerdo ahí pegadito Sí. al altar, estaba un Sí. docente del corral de escuela y Sergio, Sergio, sí. ¿no? Como un gesto del Papa de mirada muy profunda a aquellos que en Buenos Aires ya venía dando la Claro. misa de la trata y la exclusión, ya venía hablando de los excluidos. Sí, Sergio, bueno, también es un referente muy importante, lo que hoy se llama recicladores urbanos, Sí. pero iniciador junto con Juan Graboid de la lucha por los derechos de los llamados cartoneros, que eran cartoneros. Sí. Se organizaron de una manera que contribuyó mucho al concepto de salario social complementario en los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que fue una lucha posterior para que todo compañero que no estuviera registrado, digamos, bajo convenio colectivo de trabajo, pudiera tener el salario social complementario. Que por supuesto después el poder, digamos, utilizando además el poder mediático, porque son dueños de todo, ¿no? Sí. Desde bancos hasta medios de comunicación, Sí, sí. nunca dejaron de llamarle planes sociales, Claro. que es otra cosa. El plan social Que venía más de un- la época de Duhalde con el estallido del 2001, ¿no? No, viene de antes, De antes. cuando Menem, el menemismo desguaza al Estado, deja millones de trabajadores fuera de la posibilidad de trabajar.
que en ese momento caímos todos en eso, digamos, Sí. después algunos conseguimos laburo, otros no. Aparecen los planes sociales, que es una propuesta de los organismos internacionales de crédito para decirte, bueno, mira, acá tenés un plancito, Claro. algún día vas a tener trabajo, ese día no llegó nunca. Me freno ahí, Esteban, porque muchos a veces creemos que es al revés, que es como el lo inventamos laburante, nosotros. que lo inventó el laburante para hacerse el vivo, no querer laburar y Sí. vivir de plan como si te diera. Viste No, que no. se escucha mucho de eso y se desconoce que en realidad fue instalado por los organismos crediticios, el mundo financiero. Y mira, en este país, que es el único país de Latinoamérica que logró el pleno empleo, Claro. hasta el golpe de Estado del 76. Claro. A partir de ahí, No incluso... es menor, ¿no? Esto, el Claro. único país de De América Latinoamérica. que, Sí. claro, tremendo, Sí. que logra un pleno empleo. Pleno empleo. Gracias a que pasamos por el peronismo, que tuvo una concepción humanista en su práctica política. Claro. Y después del 76 se abre la puerta a la desocupación, pero aún así, yo me acuerdo haber leído una carta de Rodolfo Walsh criticando el 8% de desocupados como una aberración, como un genocidio, ¿no es cierto? Sí, esa carta que nace en el 77, poco Claro. antes de que el... Al otro año, justo Sí. que se cumplió un año, lo matan, un poquito antes Distribuye esta carta. saca esa carta, y ese 8% de desocupación era un genocidio en ese momento. Claro. Además del genocidio, digamos, de haber Del secuestro, desaparecidos, desaparición. secuestrados compañeros y compañeras, estaba el problema de la desocupación. Después, en un momento, nosotros mismos, que habíamos formado los movimientos de trabajadores Que desocupados, Esteban, te hago un paréntesis, Eduardo y Mónica, cuando quieran, es un diálogo. Sí, no, El está. cardenal Dri, perdón, habla de heridas y nombra entre las heridas la desocupación, muy Claro. fuerte, ¿no? A nivel de la drogadicción y el alcoholismo, ¿no? Habla de heridas como las que sí. padeció Nosotros Cristo. después fuimos cambiando el concepto de desocupación porque consideramos que todo trabajador, aún quedándose fuera del trabajo formal, trabaja. Claro. Trabaja de alguna manera. Alguna changa, lleva un algún mango a su rebusque. casa, claro. Entonces, fuimos dando vuelta al concepto. No sé si ustedes se acuerdan, porque eran todos muy jóvenes, en los 90, con el desguace del Estado, quedaron, a través de retiro voluntario, ¿no es Sí. cierto? Eso llevó 4 o 5 años de que nadie, o sea, el primer paro general que se le hace a Menem fue en el 97. Claro, bastante avanzado ya. Entonces, el claro, gobierno. tuvieron una estrategia muy interesante de retiro voluntario, te doy una guita, con esa guita, más o menos lo que están discutiendo ahora, este Sí. gobierno. En la agencia Telam, por ejemplo, están proponiendo eso. Exactamente, ¿no? Retiros voluntarios, ese retiro voluntario es una guita que te alcanza para un tiempo. Sí. Con todo eso, empezaron a surgir los movimientos de trabajadores desocupados, ¿no? Todos fuimos Claro. parte de algún movimiento de trabajadores desocupados. Y después reformulamos esa idea, porque para mí sigue habiendo pleno empleo, lo que hay no hay un patrón que te contrate, digamos, ¿no? No hay sos empleado que no tenés empleador. Entonces nos fuimos organizando. Que esto es muy interesante, Esteban. Yo creo que, no sé, Mónica, Eduardo, si ustedes lo ven, pero yo es el único dirigente que escucho que habla con esta concepción de, en realidad hay un pleno empleo, lo que no hay empleadores que te tengan bajo convenio. Sí, cada vez que digo que hay pleno empleo, Bueno. alguien dice, no puede ser, no. Lo que no se termina, lo que cuesta mucho, que se entienda, incluso les digo, me costó a mí. Sí. Yo tengo 57 años, cuando empezamos hace 12 años con esta idea, que a mí, en una charla con Juan Graboy, con Emilio Pérsico, con distintos compañeros que venían de distintas experiencias de lucha social y política, también me hacía ruido, porque yo siempre creí, algún día vamos a volver al pleno empleo, de vuelta las fábricas van a incorporar más trabajadores. Bueno, y eso no pasa, o sea, pasa para algunos. Si vos tenés una estrategia de desarrollo industrial, por supuesto que va a haber más trabajo. Eso ocurrió durante el kirchnerismo, indudablemente, pero justamente después que muere Néstor, nosotros empezamos a discutir esto,
en relación a que aún creciendo al 9% anual el país, con un crecimiento sostenido, todavía teníamos un 30% de trabajadores no registrados que tenían trabajo y no tenían derechos, que inclusive durante el kirchnerismo llegaban a fin de mes en muchísimas mejores condiciones que con el macrismo o ahora con este gobierno, y que inclusive con el gobierno de Alberto no hubo recuperación salarial, ¿no? O hubo una recuperación, pero no nuestros compañeros les costaba muchísimo llegar a fin de mes. Tuvimos que sostener, por supuesto, la organización de la alimentación, que hoy está recontra complicada. Entonces, la idea es muy difícil para los compañeros que venimos de haber pensado que el pleno empleo existió en un país como este. Estamos hablando de un país dependiente, ¿no? Que hay muchos intereses de afuera en que no haya este pleno empleo. Hubo una resistencia que le llamamos resistencia peronista, pero por supuesto se incluye en toda la militancia popular de esos tiempos. Resistieron el avance del neoliberalismo del 55 al 76, y en el 76 tuvieron que dar un golpe como en ninguna parte, digamos, con todo lo que tiene que ver con la desaparición física de personas y no poder encontrarlo nunca más. Eso pasó acá, es casi el único país, o sea, tuvieron que dar un golpe durísimo para empezar a trabajar la precarización laboral al extremo como estamos ahora, ¿no? Que ahora estamos arriba del 50% de trabajadores que trabajan pero no llegan a fin de mes, no tienen ningún derecho laboral, y además cada vez menos, ¿no? Recién te preguntaba, Lucas, sobre el tema de, a veces, este sentido peyorativo, ¿no? En que por ahí muchos oyentes que en este momento nos están escuchando, esta cosa de la crítica, ¿no? De los medios, o sea, el planero, el que vive de arriba, y esta cuestión del pleno empleo y del trabajo. Siempre hemos tenido la posibilidad de verlo en concreto, y también de escucharte y de decir qué es el trabajo, ¿no? ¿Qué es el trabajo? Porque la gente a veces entiende trabajo como el empleado, y no se valora el trabajo de la mujer que está en el comedor alimentando a los chicos del barrio, o que cría a sus hijos, ¿no? La que cría a sus hijos, la que cuida a los hijos de otro para que pueda ir a laburar, el que está vendiendo en la calle. O sea, tenemos una idea del trabajo totalmente distorsionada también. No labura, sí labura. Claro. No, incluso labura más. Labura más. Y en peores condiciones. En peores condiciones. Y contame la organización, ¿no? Esto de organizar. ¿Cómo nació en vos esta vocación, Esteban? ¿Cómo nació? Y lo que pasa es que a veces uno piensa que nace en uno por uno, ¿viste? Porque uno, no sé, cuando empezás a escarbar un poco, terminás diciendo, estas son cosas de Dios, ¿no? Y no sé por qué terminé, pero sufrí, yo digo de pibe porque ya soy grande, pero hasta los 22, 24 años trabajé con mi viejo en un taller que fabricábamos muebles de oficina. Mi viejo era uno de los tipos, para mí, que mejor, digamos, que mejores muebles hacía, por lo menos los ¿Qué archivos. hacían esos archivos ahí? Sí, los archivos, él había logrado un diseño que entraban más archivos, ¿viste? Con eso vendíamos mejor. Y cruzamos todas las crisis, ¿no? ¿Dónde tenían el taller? Terminamos en Merlo, escondidos en una en un taller de un compañero. Claro, mi viejo llegó a tener lo que sería hoy una pyme con 12 laburantes que les pagaba un sueldo además por producción. Claro. Era como un patrón peronista, ¿viste? Sí. Que no podía soportar, por ejemplo, que sus laburantes no tuvieran un sueldo, ¿viste? Que no cobraran en tiempo y forma, una cosa rara. Claro.
Pero que en las pymes sucede eso, ¿viste? En Claro. las pymes los tipos La lo conocen cercanía. a los trabajadores, conocen a su familia, saben, ¿viste? Los problemas de los... Entonces hay un esfuerzo distinto por... bueno, nos terminó quebrando y mi viejo muere en el 93 de un cáncer en los intestinos. Varias operaciones en un tiempo, ¿viste? Ya no estaba como bajando los brazos, no se quería atender, hasta que después, bueno, consiguió una atención más o menos piola. Y bueno, termina falleciendo, lo que pasa en ese tiempo con muchos compañeros. Sí, y lo mismo que durante la dictadura, ¿no? En el tiempo que Martínez Dios genera una crisis que revienta toda la pequeña y mediana industria para ser concentrada por la gran industria, porque no fuese un proceso de desindustrialización, sino de concentración de la industria y del capital financiero, y sobre todo de ponerle muchos recursos a la sociedad rural, de donde él venía. Tenía que destrozar toda la pequeña y mediana industria. El programa que había tenido Helbar con Perón, que era un desarrollo industrial muy profundo. Digamos, pasamos por todas las crisis, y yo termino, digamos, la fábrica la terminamos, la fuimos de a poquito vendiendo hasta que no quedó nada. Claro. Y yo fui vendedor ambulante un tiempo largo. Claro. Después conseguí laburo y era de mediodía, entonces vendía a la tarde y laburaba en la mañana, bueno, toda esa historia. Y eso me conecta de otra manera con los sectores populares que estaban en las mismas condiciones que yo, le hacían por ahí más tiempo. Ahí llegas a la pregunta. Eso fue la crisis del 89, eso fue la crisis del 89, por lo cual permite que venga un Menem a decir, no, mirá, acá lo que tenemos que hacer es privatizar todo para que la cosa ande bien. Y bueno, todos sabemos lo que pasó después, ¿no? Ahí viene tu pregunta, Moni, de esto de dónde nace tu vocación. Ahí es que enganchaste. Y eso me empujó. Después empecé a estudiar un terciario, empecé a estudiar historia, después tuve un poco de trabajo social, y todo eso me fue empujando. Empecé a trabajar con un cura de Paso del Rey, el padre Elvio, todavía hay chicos de esa época que estaban en que esa conozco comunidad. Y que trato mucho y algunos son amigos, y después eso me fue llevando a la necesidad de vinculación con el barrio popular. Yo no vivía en un barrio popular. Después, bueno, la historia es, viví 20 años en un barrio popular, ¿no? Gringo, y bueno, nosotros con Lucas, con Moni, siempre te tenemos en Luján. Te tenemos ahí, y acompañando a la Virgen y acompañando a la gente de ahí de Luján. Y la pregunta es un poco, ¿cómo nace todo este tema de la fe? Lo del trabajo, sí, ¿cómo lo unís con la fe? Nosotros te recordamos una persona que siempre habla de la fe, habla del Papa. Entonces quería saber eso. Sí, ustedes me conocieron cuando yo ya era un hombre de fe, pero no fue siempre así. No fue siempre así, fue un proceso. O sea, tenía una fe no declarada, por lo menos, digamos. Claro. Tenía fe en el pueblo. La fe de muchos. Había algo, claro. Hay algo que te pasa cuando venís de los sectores medios o medio bajo, que tenés posibilidad de terminar el secundario, qué sé yo. Nosotros empezamos trabajando en un barrio, no empezamos antes, pero digamos, como una organización, armamos una pequeña organización de educadores populares para que los pibes pasen de grado, digamos. Entonces vos vas al barrio con la idea de que vas a ayudar, ¿no? Sí. Con los años te das cuenta que no sé si no ayudaste, fuiste parte de un colectivo que te saliste más beneficiado vos que los pibes, y que creo que es lo que sienten muchos compañeros, incluso que dan su vida por lo más humilde, como pasó como la historia de Mujica, claro. No sé, sin querer compararme con ninguno de esos, sí. Pero que hay determinado momento histórico donde las cosas se ponen difíciles, ¿no? Yo me acuerdo
cuando matan a Pocho Leprati, que en Rosario estaba en un comedor, sube a la terraza, pues escucha tiro, le dice a la policía, acá hay pibe comiendo, y le tiran a él, digamos, ¿no? Hay distintas formas de ofrendar la vida, cuando Dios así lo dispone. Pero yo recuerdo que vos naciste en San Cayetano, justamente el nombre del santo, del patrono del pan y del trabajo. ¿Podemos ver para después ahora? ¿Querés que peguemos? Sí. ¿Podemos hablar de San Cayetano? Sí, pero veníamos, Eduardo le pregunta por la Virgen de Luján, porque en la actualidad vos estás parando, militando, profesando la fe y peregrinando todo en Luján. De ahí venía la pregunta, pero lo vamos haciendo medio mezclado, ¿no? Ojalá se entienda lo que queremos decir. Sí. El San Cayetano este es un lugar de nacimiento. Digamos, Luján es un lugar al que llego después de todo un proceso. Por supuesto que se te cruzan un montón de cosas, hay una negación. Fue subiendo, bajando, porque nacés. En un lugar que es una ciudad, pero en realidad tiene 8.000 habitantes, o 12.000 ahora, no quiero decir cifras porque me van a querer matar, pero que se llama San Cayetano. No solo eso, ahí vivía mi vieja, mi viejo de Matadero se encuentra con mi vieja ahí, mi viejo nace un 7 de agosto. Increíble, otra vez aparece el Zanca. De 1934, digamos. Que toda la gente que tiene fe, mucha escucha este programa, sabe que estas señales están en el camino. El Espíritu Santo, la providencia siempre. Entonces uno va recapitulando, como te pasa a vos. ¿Dónde nací? Mi viejo 7 de agosto. Vos tenías algo con el santuario en Liniers, ¿no? Claro, yo vivía en Merlo. Viví muchos años en Merlo, ¿no? La casa que se hicieron mis viejos con mucho esfuerzo. Después que termina la casa, cuando se funde por primera vez en el 80 con Martínez Dios. Y en ese tiempo empiezo a ir solo en el tren a San Cayetano sin hablar prácticamente con ningún cura, sin confesarme, sin nada, pero como que necesitaba estar en ese santuario para irme mejor. Increíble. Sin explicación de si era creyente o no era creyente. Entonces, ese proceso también, digamos, se incorpora a esto que después... te estabas preparando para algo. Claro, después... El Zanca lo estaba preparando, la Virgencita de Luján lo llamaba. Después se fueron dando cosas como... Impresionante. El 7 de agosto del 2016, que es para mí un antes y un después de nuestra... digamos, de nuestro debate en la sociedad sobre los movimientos populares y la economía popular. ¿Podemos frenar ahí? Queremos ir a un tema que pediste a gritos. Se te escuchaba entrando de la calle Junín, porque estamos en Radio Grote, en la sede de la Federación de Círculos Católicos Obreros. Déjame hacer ficción, Moni, dale, Esteban, un poquito de ficción, salgamos de la realidad. Charo nos va a mandar con Daniel Metaguacha. Vamos.
Beta Guacha, ¿cómo le digo en el corte a Beta Guacha? Esteban, Eduardo, Mónica, tremendo. Muy lindo tema, Beta Guacha ahí. Le da un poquito de movimiento. Imagínate yendo. Dice la catedral acá, no puede, es la basílica, pero no cerraba el Claro, tema. tenía que rimar con catedral. Y las peregrinaciones. Ahí va. ¿Qué pasa con las peregrinaciones? Contanos, gringo. ¿Qué es eso de peregrinar? La gente de capital, contanos, ¿qué pasa allá en Luján, en conurbano? Bueno, quien más que menos siempre vio alguna peregrinación en su vida, ¿no? La de los jóvenes a Luján, la que sale de San Cayetano a Luján caminando. Esa es la más famosa, pero famosa. también hay grupos de misioneros que salen con la Virgen a misionar cualquier día, digamos, el día que se juntan un grupo. Un grupo llamás que Y sale, son 50, 10, sí, ¿cómo es? los que sean, digamos, si llevamos en anda una Virgen, somos dos. Somos Claro, 4, se somos puede 4. dar. Mirá. Lo que genera en el pueblo, que el Papa llama Santo Pueblo Fiel de Dios, Sí. que es muy lindo nombre, Sí. lo que genera es, o sea, descubrís algo que ya estaba, pero que vos no lo practicaba. y no lo conocías, Claro. qué sé yo. Lo que a nosotros, a un grupo, ¿no? Nos empieza a dar vuelta la idea de salir a misionar, fue el hecho del 7 de agosto del 2016, pero antes el haber podido participar del encuentro de movimientos populares con el Papa, ¿no? Yo tenía algo ahí dando vuelta, antes de eso, cuando escuchaba al comandante Chávez, en su época digamos, estuvo varios años en la presidencia, pero donde él asociaba la fe del pueblo a la figura de Cristo, ¿no? Entonces yo lo veía, nada más que era verlo y que me llamaba la atención, pero tenía esta cuestión de la fe con la lucha, con la política, con las luchas sociales, lo tenía separado. Claro. Aunque había un montón hubo en nuestro país un montón, una relación muy fuerte entre la fe popular y las luchas del pueblo, ¿no? Ahí está expresado Belgrano le aconseja a San Martín, ¿no? que luche al lado de la Virgen. Rosas tiene una fuerte vinculación. Bueno, Perón entroniza una Virgen, la Virgen de Luján, en la Plaza de Mayo. Con el cardenal Copelo, que es parte de uno de Claro. los históricos de esta federación de Círculo Católico Obrero. Copelo hizo mucho con el padre Grote. Bueno, ¿no? la federación tiene una historia que es, ¿no es cierto?, impresionante, Sí, ¿no? De relación de los trabajadores, la lucha, las primeras peregrinaciones, que lo supe cuando empecé a relacionarme con ustedes. Gracias, Entonces Mónica, es un hilo. Lerosen. Gracias. Entonces es un hilo conductor que se va fragmentando, porque también hay hechos de determinados personajes de la iglesia que te hacen generar lo que dijo Luis Dri, ¿no? Y que te empiezan elitista, a generar rechazo. Esa iglesia elitista, ¿no? El que Dri lo Sí. dijo claramente. Y qué Una fuerte iglesia fue. elitista, lo Qué dijo bien, con- Esteban, que lo con mucha retomaste. fuerza, Lo con dijo mucha con mucha fuerza, lo fuerza. dijo. Lo dijo con mucha fuerza, pero no solo no estoy hablando, y Luis Dri no está hablando estrictamente de la lucha, de la unidad entre la fe y la lucha, sino de la conexión con el pueblo que sufre. Claro. Después viene, si vos no te conectás, no hay lucha, viste, con el pueblo. Con nada, porque Son- no hay nada. Claro, entonces lo que está planteando él es que tiene que haber otro tipo de conexión, para lo cual hay que sentir distinto, y sentir distinto es un proceso recontra complicado, porque hay una estrategia del poder de meterte el odio, digamos, como estrategia, ¿no? Si acá somos 4, nos odiamos 2 contra 2, ya está, no hay posibilidad de unidad, no hay posibilidad de transformación, no hay posibilidad de nada. Y ese trabajo se viene haciendo con mucha fuerza. Yo creo que pusieron todo en la dictadura para generar las condiciones de la fractura social, pero eso se fue agudizando, ¿no? El menemismo contribuyó muchísimo, Macri fue otro que contribuyó muchísimo, y el presidente que tenemos hoy, que a viva voz Terrible. plantea el odio como estrategia, ¿no? Impresionante. Pero inclusive hay algo muy, muy interesante, si lo vas viendo,
que él también habla de la unidad entre la lucha material y la fe. Lo que pasa es que es la lucha material y la fe desde el individualismo, digamos, ¿no? Y nosotros planteamos la lucha material y la fe desde el planteo de Cristo. Fíjate que jamás va a nombrar a Cristo, va a nombrar siempre el Viejo Testamento, pero nunca el Nuevo Testamento, que viene Cristo, que viene a instalar, digamos, las transformaciones con amor. Y en comunidad, ¿no? Claro, y el amor se construye en comunidad. No es que yo te quiero individualmente y con eso, viste, te cuido, sino que hay una comunidad, y para eso hay que poner todo en lo comunitario. Y cada vez poner todo en lo comunitario es más complejo. Yo lo veo más en los sectores populares que en los sectores medios, pero yo viví una etapa de sectores medios que construían comunidad. Hasta los 8 años que vivió Perón, nosotros vivíamos en comunidad en un lugar donde ahora, en el mismo lugar donde ahora no hay un pibe en la calle. Digo, no hay un pibe en la calle de los sectores medios. Podrían encontrar pibes de la calle, pero no, que no son de la calle, ¿no? Sino que fueron expulsados de su familia. Pero la clase media se metió hacia adentro y con eso rompe la estrategia de comunidad que es tan necesaria para la transformación. Y de la organización, de lo que siempre decía, pero no como un dicho, sino como una vivencia, porque lo pudimos vivir, la comunidad organizada, porque se nombra mucho, yo digo, desde el intelecto conocemos muchísimas palabras, se repiten las palabras, pero desde los hechos hay muchos hombres y mujeres que están en esta construcción. Claro. Porque, leíste como si es como leer la enciclopedia, pero la comunidad organizada, la comunidad, está hablando de la comunidad que se ama, la comunidad que pone en común sus bienes, que comparte la vida, que comparte esto, que es la religión, la fe. A veces podemos estar en distintas religiones, pero compartís la fe en un mismo Dios. Y además de compartir todo eso, compartís un camino, porque nosotros nos hemos conocido en el camino. Yo creo que en el camino, y ustedes, a ver, para los oyentes, nosotros, a ver, ¿qué pasó cuando lo conocimos a Esteban? Nuestro conocimiento con Esteban, por ejemplo, en mi caso fue invitarnos a ir a Luján. Yo había ido 1000 veces a Luján, 1000 veces a Luján. Y estábamos pasando por momentos muy difíciles acá en la Federación. Entonces me dice, ¿querés ser feliz? Vení a Luján. Y yo digo, pero fui tantas veces a Luján, ¿qué me está diciendo este hombre? Y fuimos a Luján y nos encontramos con una construcción y empezamos a conocernos, a atender redes. Hay una comunidad también. Es que hay una comunidad. Hermanos, compañeros. Y compañeros y compañeras, y después nos conocimos con Lucas porque queríamos caminar, andar con Mamantula, ¿te acordás? Sí. Y nos quedamos, y así, yo digo, así se construye y se camina, y después, y bueno, empezamos a caminar con la Virgen. Claro. A ver, contá, ¿cuántos éramos? En Cava. A ver, Edu, contanos un poquito más. ¿Cuántos éramos? Contá, Eduardo, contá. Y no sé, esa experiencia fue muy loca. Nos venían, ¿no? Nos sí, venían nosotros, de la provincia. Nosotros con el gringo y los compañeros de Luján Malvinas. y de Malvinas salíamos y como que ellos nos llevaban ahí en Luján y hacíamos lo del Negro Manuel, la ermita y demás. Pero una vez se planteó acá, no sé cómo se planteó, la verdad que no por el Espíritu Por Santo. el Espíritu Santo. El gringo digo, por che, el apriete de la Virgen. Claro, háganlo en Capital. Y así fue. Sí. Agarramos la Virgen y fuimos a caminar por Santa Fe. Que igual me No parece miraba que, a la gente. Edu, el origen viene un poco de una imagen que viene de Luján, un altarcito móvil que está hecho con los pales de los compañeros de Mercedes La UTEP, y me acuerdo estar en el santuario de San Cayetano, recibimos la bendición del párroco, Padre Lucas. teníamos una imagen del Negrito Manuel que nos dio el padre, la Virgen de Luján, Sí. y el Papa, que lo tenemos en el programa, hoy está ausente, que nos lo regaló un empresario nacional,
nos regaló la imagen que había traído de Francisco de Roma. Entonces, entre todo eso, recibimos la bendición, nos fuimos a tomar el Sarmiento y nos fuimos de ahí a 11 y de ahí fuimos al hospital a Ramos Mejía. ¿Te acordás? Esa fue la primera vez que salimos en Capital. Pero después agarramos Santa Fe Derecho y fue de Santa Fe Derecho hasta Florida y Florida Derecho hasta Plaza de Mayo. No sé qué íbamos a hacer a Plaza de Mayo, pero seguramente íbamos a rezar. Íbamos a rezar, hicimos varios Padre Nuestro, Ave María, también fuimos al cementerio de Recoleta, fuimos a la iglesia del Pilar. Estuvimos por distintos barrios. La verdad que la experiencia fue de cruzarnos gente que lloraba por ver a la Virgen, que estaba muy mal, obreros arreglando la vereda y que se sacaban el gorro para venerar a la Virgen. O sea, experiencias fabulosas. Y yo tenía prejuicios. Ahí tenía prejuicios, porque decía, no, en los barrios populares la misión prende más, la devoción a la Virgen es más fuerte. Y cuando salí con la Virgen, Dios mío, fue conmovedor, porque el que se te separen las personas y la toquen, y el saludo, y ese pedido de gracia, y bueno, y eso se los agradezco a vos, a Rosalía, a Damián, a todos los muchachos que también acompañaron Sergio eso, Gómez Tey, un cura que anda mucho. Pero ¿qué encontrás, Esteban? Porque nos quedan ahí, ya nos están haciendo señas de poco tiempo. 4 minutos. ¿Cómo ya se termina esto? ¿Viste? 4, ¿viste? Pero da para más. La pasaste tan bien que pasó muy rápido. Pero dejanos a los oyentes que por ahí es la primera vez que escuchan un dirigente, un militante popular hablar tan profundamente de la fe. ¿Qué encontrás vos en las peregrinaciones? ¿Por qué insistís tanto en peregrinar? ¿Qué encontrás? No, yo te digo lo que mucho tiempo de no tener fe, o sea, de tener fe en el pueblo, pero no había manera de que entrara la idea de Dios, de la Virgen, de Cristo. Me encontré un día con que empecé a tener fe, y eso no tiene explicaciones, forma parte del misterio. Hay que asumir que hay cosas que forman parte del misterio, y no sabés cómo te pega, ¿viste? ¿Por qué? A veces es porque un hijo, ¿viste? Se estaba por morir un hijo, le pediste a la Virgen. Claro. Un montón, hay distintas situaciones, gente que de chico va a la iglesia, que no fue mi caso. A mí me conmovió mucho ir a escuchar el discurso de Francisco, claro, hablando de los movimientos populares, del trabajo que hacíamos nosotros, de la necesidad de la organización gremial. Y después, el 7 de agosto del 2016, que marchamos con las imágenes a Plaza de Mayo a reclamar los derechos de los trabajadores de la economía popular, que eso para mí sigue siendo el eje central de una transformación. No tenés puestos los auriculares, pero ponete Daniel ya no está haciendo sonar el tema de despedida, que es Rezo por Vos. Acaban de escuchar a Esteban el Gringo Castro, que fue fundador de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Sindicato de los Trabajadores de la Economía Popular. Es la primera vez que viene a este estudio, es nuestro segundo invitado en el estudio, la anterior había sido Carla Gaudensi de Telam. Y Esteban, nosotros tenemos un clásico para despedir el programa, nos tomamos de la mano y hacemos un Ave María para la Madre de Jesucristo, y ahí nos despedimos con todos los oyentes que sabemos que también rezan desde el colectivo, de su casa, de la iglesia, que escuchan rezar por mí, no por nosotros, sino por el cardenal Legrand Luisito Dri, que es el que conduce Rezar por Mí. Así que vamos con el Ave María, Mónica y Eduardo. Dios te salve María, llena eres de gracia,